Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 18. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos finalmente a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmín Thomas, soy periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Gracias por sintonizar Así Vivo Mejor. Hoy comienzo con una especial mención para todos los que nos sintonizan a través de Spotify, especialmente a todos los que viven en México, porque puedo ver el análisis de las descargas y 80% de la audiencia en Spotify vive en México. Así es que bienvenidos, mil gracias por acompañarme y también donde quiera que te encuentres, te mando un saludo y un agradecimiento por tu sintonía. Sabes que hay miles de personas escuchando Así Vivo Mejor en 20 países. ¿Qué tal, Todos son bienvenidos, me siento muy honrada de contar con su compañía. Si es la primera vez que nos escuchas, recuerda, puedes suscribirte para recibir los nuevos episodios del podcast directamente en descarga a tu teléfono o tableta a través de iTunes, Google Play, Stitcher, iVoox, Android, por supuesto, Spotify y muchos más. Si tienes una pregunta, puedes hacérmela llegar a través de mi correo de voz. Es bien fácil, solamente tienes que llamar a este número en Estados Unidos, 682-207-8551, y me dejas tu mensaje telefónico como correo de voz. Yo le daré respuesta a sus preguntas aquí en el podcast y si no tuviste chance de anotarlo, no te preocupes, visita asivivomejor.com. Ahí lo vas a encontrar. También vas a encontrar otras formas de comunicarme conmigo vía correo electrónico, redes sociales, etc. Bueno, también quiero que sepan que si están tratando de poner en orden sus finanzas personales, les recomiendo mucho que escuchen el capítulo 14, donde hablo de por qué y cómo pueden salir de deudas. Es importantísimo, si es que quieren mejorar su situación financiera, que comiencen haciendo su presupuesto. El presupuesto es nuestra base de nuestras finanzas. Este es el método por el cual vamos a saber cuánto dinero nos está entrando y cuánto dinero está saliendo, en qué no lo estamos gastando. Así es que te invito a que visites asivivomejor.com y descargues ahí tu guía gratuita. Específicamente puedes ir a asivivomejor.com/presupuesto. Ahí he preparado una guía para ayudarte a que comiences tu presupuesto. Es instrucciones paso a paso, planillas para hacer tu presupuesto. Todo gratis, lo preparé yo. Mi regalo especial para ti, para ayudarte con tu dinero. Hoy en el podcast te voy a contar una historia muy personal y te tengo una noticia tremenda, al menos para mí. Voy a tenerte en suspenso porque te la voy a contar al fin de esta historia. Y el día de hoy vamos a ir sin preocupaciones al reloj porque tengo mucho que contarte. Yo creo que es bien importante que tú conozcas qué me motiva a decirte que para vivir mejor tienes que pagar todas tus deudas. Quiero que conozcas por qué el sistema para vivir sin deudas que promueve Dave Ramsey, el gurú de las finanzas personales en Estados Unidos, a mí me cambió la vida. La verdad que yo no soy partidaria de hacer las cosas por hacerlas, porque te los dicen otros, por seguir el curso de las vidas de otras personas. No, esa no es mi tirada. A mí me gusta hacer cambios en mi vida por convicción. Y lo que necesitas para hacer un cambio por convicción es entender la lógica, entender el por qué. ¿Qué hay detrás de ese cambio que quieres implementar? Es muy difícil hacer las cosas porque te las dicen, pero cuando entiendes por qué, cuando entiendes cuáles van a ser los resultados, te cae el 20. Si tú a mí me hubieras preguntado hace 10 años mi opinión sobre vivir con deudas, mi respuesta hubiera sido la típica que cualquier persona te da ahora. Por ejemplo, que las deudas son un mal necesario, que hay que aprovechar el 0% de interés,
que necesitas deudas para construir tu historial crediticio y tener buen crédito, que financiar un carro es algo que vas a hacer toda la vida. ¿Cuántas veces te han dicho eso? ¿Y por qué la mayoría pensamos así? En gran parte yo creo porque a uno no le enseñan de finanzas personales en la escuela. Lo poco que aprendes lo absorbes de los hábitos en tu familia, de los hábitos de tus padres. Pero en muchos hogares no se habla de dinero, mucho menos de inversiones ni de planear para el futuro. El dinero es como un tema tabú. ¿Y entonces qué pasa? Terminas adaptando los hábitos financieros de las influencias que recibes de tu entorno. Es decir, de las personas, lo que hacen las personas que te rodean, el vecino, el primo, el amigo, el colega del trabajo, de lo que ves proyectado en los medios de comunicación y en las redes sociales, que el mensaje es: cómprate carro nuevo, 0% de interés, financiado, no crédito, no problem, no seguro social, no hay problema, aquí te financiamos. Esos son los mensajes que recibimos de los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente lo que hace es endeudarse. Yo escuché por primera vez sobre esta demente idea de vivir sin deudas, porque así la voy a definir por ahora, de Dave Ramsey. Él es el presentador de un programa que se llama The Dave Ramsey Show. Lo escuché en 2008 por accidente, le prendí el radio y este tipo loco estaba hablando de cómo deberías de pagar tus deudas y vivir sin deudas y todo eso. A mí me pareció una locura. O sea, de plano dije, este tipo se atreve a decir en Radio Nacional que uno puede vivir mejor sin deudas. O sea, este tipo seguramente es un millonetas que no tiene ni idea de la realidad que vivimos acá nosotros los pobres, donde por más que trabajes y quieras ahorrar no te alcanza. ¿Qué esperanzas de poder comprar un carro en efectivo como él estaba ahí dando consejo en el radio? Mucho menos aspirar a jamás tener deudas. Y le cambié, dije, este tipo está loco, no sé ni cómo lo ponen en el radio, está demente. Bueno, lo taché de loco. Vámonos, le cambié el radio. Pero esa idea de vivir mejor sin deudas resonó conmigo. Te voy a decir por qué. Y aquí es donde se pone bien personal la cosa. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es importante que uno se abra y te cuente te voy a contar mis momentos más bajos para que entiendas por qué estoy en este momento dedicándome a hacer este podcast. Escuché ese show como en el 2008 y en ese entonces mi esposo no tenía trabajo. Dependíamos de mi salario para solventar el estilo de vida que habíamos creado con 2 salarios. Muy normal en Estados Unidos, la pareja, los 2 trabajan y formas tu vida dependiendo de los 2 salarios. Jamás a mí se me atravesó por la mente que algún día alguno de los 2 íbamos a perder nuestro trabajo. Era muy ingenua yo. Y las noticias en la televisión era como el Armagedón. Solo hablaban de la precaria situación que vivía el país, atravesando la peor crisis financiera en décadas. Así la definieron en Estados Unidos. Y alguien me dijo, si en Estados Unidos llueve, en México está cayendo un aguacero. Entonces me imagino que la situación en México no estaba nada mejor. Y la recesión del 2008 se estacionó en nuestra casa. Ahí llegó y se quedó. Yo me sentía ahogada. Teníamos deudas, estaba estresada porque obviamente nuestro ritmo de vida era sustentable con 2 ingresos, pero perdimos la mitad de nuestro ingreso. Y aunque teníamos dinero ahorrado, la cuenta de banco rápidamente va disminuyendo, aunque le cortamos a todo. No íbamos ni a comer al McDonald's, o sea, a los únicos lugares que íbamos era al cine de $1 y yo me traía las palomitas en la bolsa, para que vean. O al parque con los niños. De ahí en más, no había forma de gastar si estábamos en un déficit del 50% de nuestro salario. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con 2 salarios y vivíamos al max con esos 2 salarios. Y así vivíamos como la mayoría de las familias en Estados Unidos lo hace. Dependiendo de 2 salarios
Y por supuesto con las deudas de cajón. Debíamos como $6,000 en una tarjeta de crédito, teníamos 2 autos que estábamos pagando, teníamos una casa. Y bueno, yo pensaba que nos estaba yendo bien, ¿no? Porque todo el mundo tiene deudas y todo el mundo tiene su hipoteca, no hay problema. Las deudas ya eran como parte de la familia. El problema es que cuando se redujo nuestro ingreso a la mitad, entonces ya no había con qué pagarlas. Ahí fue cuando yo me enfrenté con esta triste realidad. No estábamos financieramente tan bien como yo pensaba. Hasta entonces yo pensaba que estábamos súper bien. Los dos tenemos trabajo, los dos tenemos nuestro carro, tenemos nuestra casa. ¿Que no esa es la idea del éxito, del sueño americano, de la estabilidad financiera? Que tengas dinero para pagar todas tus deudas. Así es hasta que te enfrentas con un evento traumático, que para mí así lo fue. La recesión del 2008 ha sido uno de los eventos más traumáticos que ha vivido la economía de Estados Unidos y la verdad también ha sido uno de los más traumáticos que yo he vivido. O sea, todavía me acuerdo en el momento en el que vi el estado de cuenta del banco y se me hizo un nudo en el estómago. Se aproximaba a 0. Imagínate, yo soy una reportera de televisión con un trabajo muy glamuroso para los ojos de los demás. Tengo una casa que me encantaba, preciosa, de 2 pisos, 2 carros, traigo ropa de marca y no tengo ni en qué caerme muerta. O sea, no tengo dinero en el banco. Tengo televisores de pantalla plana en varios cuartos de mi casa, las consolas de videojuego para los niños, superficies de granito en mi cocina nueva. Y me quedaban $300 en el banco. ¿En qué momento se nos escapó el dinero? ¿Y en qué momento se me escapó mi realidad financiera de las manos? El día de hoy es fácil hablar de esta situación, ¿eh? En ese entonces no lo era. Ya han pasado 10 años. Honestamente, yo vivía avergonzada de la situación en la que estábamos. Vivía como querer esconder un gran secreto o como si padeciera de una terrible enfermedad sin querer que nadie se enterara. Y a pesar de mi evidente ingenuidad, finalmente abrí los ojos. O sea, la ecuación matemática era muy simple. Habíamos construido un estilo de vida que dependía del ingreso de 2 salarios. Perfecto, o sea, no veo nada mal, claro, ¿verdad? No vemos nada mal con eso, excepto el momento en el que pierdes uno de esos ingresos. El momento en el que mi esposo perdió su trabajo, nuestro castillo de arena se empezó a desmoronar. Y aunque teníamos dinero ahorrado, el dinero que teníamos ahorrado no aguantó el ritmo del déficit. Y te digo, le cortamos a todo, pero la recesión se estacionó. Estábamos entonces viviendo como lo hace hoy el 70% de la población en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, 7 de cada 10 personas viven de cheque en cheque. Es decir, están esperando el día de la quincena para que les hagan el depósito del cheque en su estado de cuenta del banco para que les paguen para ir a cobrar el cheque, porque ya no tienen dinero para completar la siguiente semana. En ese entonces, mi peor miedo era no tener suficiente dinero para pagar la hipoteca. Imagínate. Me parecía humillante y ridícula a la vez la idea de pensar que no tenía para pagar mi hermosa casa de 2 pisos con un enorme master closet y sala de juegos para los niños. ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué momento llegamos a ese punto? Qué ironías de la vida, ¿no? O sea, para que no te dejes llevar por las apariencias. Las apariencias engañan. Tú voltea a ver a tus vecinos y si les tienes envidia porque manejan un carro super nice, quiero que sepas, en Estados Unidos, 7 de cada 10 de tus vecinos viven de cheque en cheque, como yo vivía hace 10 años. Llegamos hasta el punto en que pensé que íbamos a tener que recurrir al uso de las tarjetas de crédito
para pagar gastos básicos como la comida, la luz y la gasolina, con tal de guardar el dinero que entraba de mi sueldo para pagar la hipoteca, porque en eso sí yo no me quería atrasar. O sea, todo el mundo estaba perdiendo sus casas. Pero bien dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Cuando nuestra cuenta de banco se aproximaba ya al 0, de repente apareció una cifra magnífica y maravillosa. $8,000 en mi estado de cuenta. ¿Tú crees en los milagros? Porque esa explicación hubiera sido perfecta para ese episodio de mi vida. Pero la verdad que no lo era. A pesar de que mi esposo no tenía trabajo, cometimos la locura de comprar una casa el año anterior. Y como la economía estaba tan deprimida, el gobierno ofrecía incentivos para compradores para tratar de reactivar la economía. Entonces, después de realizar la declaración de impuestos, recibimos un reembolso de $8,000, depósito directo a la cuenta de cheques, por haber comprado esa casa. La verdad que no nos pudo haber llegado ese dinero en un mejor momento, porque yo no tenía ni idea qué tan rápido se iba a vaciar la cuenta de cheques. La verdad que qué alivio. Jamás he sentido tal descanso como el día que vi en esa cuenta de cheques que saltó de 3 dígitos a 5 dígitos. Me sentí en control, un poco más en control de mis finanzas personales, sabiendo que al menos tenía el dinero para continuar pagando los gastos básicos, sin incurrir en más deudas, sin fallar en nuestras obligaciones con los bancos. Y hagamos una nota aquí con esto de las obligaciones con los bancos, porque más adelante voy a regresar a este punto. Honestamente, esa ha sido la época en mi vida más difícil. Los problemas de dinero te retan en muchísimos aspectos. Afectan la relación con tu pareja, con tu familia, con tus amistades. Afectan tu autoestima, te deprimen. En muchos casos llegan a destruir matrimonios, Y a pesar de todo, ahora sí estaba a punto de ocurrir el milagro. Semanas después de recibir el reembolso del gobierno, mi esposo también recibió una oferta de trabajo. De la noche a la mañana, nuestros ingresos otra vez regresarían a la normalidad. Se duplicaría de lo que estábamos viviendo con mi salario y íbamos a tener el doble del dinero. A mí me hubiera encantado haber recibido un manual el día de mi boda para que me guiara por el camino de la paz financiera por el resto de mi vida, pero eso no ocurrió, ni siquiera se me ocurrió pensar en eso. Te puedo decir que las lecciones más valiosas de dinero que yo he aprendido me las ha enseñado la vida y a trancazos. O sea, la recesión del 2008. A pesar de haber vivido muy mala racha en ese entonces, hoy te puedo decir de corazón que doy las gracias porque pasé por esa situación. Aprendí muchísimas cosas. Lo más importante es que aprendí que jamás quiero volver a vivir de esa forma. Endeudada, sin un plan para mi futuro, pensando que las deudas son un mal necesario, que hay que aprovechar el 0% de interés, que es necesario utilizar las tarjetas de crédito y financiar el carro para construir mi historial crediticio. También comencé a escuchar religiosamente el programa de radio de Dave Ramsey, que por cierto voy a ponerles un enlace. El programa es en inglés, pero sé que muchos de ustedes son bilingües o les gusta aprender. Cuando mi esposo recibió su primer cheque, le empezamos a dar a las deudas con todo. Limpiamos la tarjeta de crédito, la corté, me juré a mí misma y le dije a mi esposo, nunca en mi vida volveré a utilizar una tarjeta de crédito o a financiar un auto. Cuando te esfuerzas a vivir con un solo ingreso, aprendes a recortar muchísimos gastos. Entonces no teníamos opción más que recortar. Y en el momento en el que mi esposo encontró trabajo, también le dije, ¿sabes qué? Hay que pretender que solo tenemos un ingreso todavía. Hay que tratar de vivir con un ingreso y utilizar el otro para saldar las deudas. En unos meses
Nuestra realidad financiera había dado un giro de 180 grados. Habíamos pagado los préstamos de los 2 carros, el balance de la tarjeta de crédito era 0, pero lo más importante, había yo experimentado lo que es tener paz financiera. Es un estado de ánimo imposible de apreciar cuando vives en deudas. Y aunque nuestras finanzas habían cambiado para bien, te puedo decir que las cicatrices de nuestra crisis de dinero a mí me dejaron marcada de por vida. Que suene dramático, que suene. Porque también definieron el rumbo que mis finanzas tomarían. Vivir sin deudas se convirtió en mi nueva misión. Mi estrategia para cambiar mis finanzas personales es simple. Te la estoy dando, en este momento te la voy a dar. Pero te puedo decir que requiere disciplina. Mucha disciplina y tienes que tomar la decisión de cambiarlas tú. Nadie lo va a hacer por ti. Por ejemplo, cada mes trato de hacer un presupuesto y de ajustarme al presupuesto. Digo trato porque no siempre lo hago a la perfección. Hay meses que registro mis gastos todos los días religiosamente. Y hay otros meses en que se me pasa por una por otra, lo hago una vez a la semana o de plano a fin de mes hago todo el registro de jalón. Me ayuda que con la tarjeta de débito pago todo. Entonces siempre hay un registro. Mientras sepas cuánto gastas y en qué, funciona cualquier forma en que hagas tu presupuesto. Y por cierto, acuérdate que puedes descargar tus planillas y tu guía paso a paso para hacer tu presupuesto que preparé para ti en asivivomejor.com/presupuesto. Es gratis, ¿ok? Mi estrategia también consiste en acostumbrarnos a gastar menos de lo que ganamos. ¿No te pasa que te dan un aumento de salario en el trabajo y lo primero que haces es ir a comprar un auto mejor? ¿O irte a gastar o subir de nivel de casa? No, acostúmbrate a gastar menos de lo que ganas. También no usamos tarjetas de crédito. Y está por completo descartada la posibilidad de endeudarnos otra vez. Si has escuchado otros de los episodios del podcast, tú sabes que mi casa es mi única deuda. De ahí en más, cualquier cosa que vaya a comprar, por más cara o barata que sea, la pago en efectivo. Y hacemos sacrificios hoy, para invertir en nuestro futuro, para invertir en el futuro de nuestros hijos, ahorrando para el retiro, ahorrando para los fondos, para pagar la universidad. También separo dinero cada mes para mantener mi fondo de ahorros para emergencias. La verdad que después de sobrevivir la racha de desempleo, sé que esto puede ocurrir otra vez. Es más, estoy planeando en que esto ocurra otra vez. Pero ¿sabes qué? Si llegara a ocurrir otra vez, si yo o mi esposo perdiéramos nuestro trabajo, yo voy a estar preparada. Y si ese fuera el caso, mi fondo de emergencia me va a mantener a flote. En vez de sentirme ahogada, como ocurrió cuando la recesión del 2008, que sentía que me estaba hundiendo y que no podía más que levantar la nariz arriba del agua para respirar. Entonces, quiero compartir contigo hoy en qué consiste el sistema de Dave Ramsey para vivir sin deudas, porque honestamente a mí me cambió la vida. Además de escuchar las 3 horas diarias del programa de radio de Dave Ramsey, que lo escuchaba en mi trayecto de ida y venida al trabajo, también comencé a leer sus libros. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero decirte que yo jamás había escuchado lo que era un podcast, ni siquiera sabía que era un podcast, pero cuando escuchaba el programa de radio de Dave Ramsey decían que todo el programa estaba disponible para descargarlo en el podcast. Y como el programa aquí lo transmiten en la noche, muchas veces no lo podía yo agarrar en vivo. De esa manera fue como me enteré que existían podcasts. Y como tenía un trayecto muy largo cada mañana y cada tarde de mi casa al trabajo, me aventaba las 3 horas en el trayecto.
a veces más, a veces menos. Más bien a veces menos, no siempre eran más o menos 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, manejada al trabajo. La otra me la echaba caminando al perro y haciendo ejercicio. Pero gracias a que escuché el programa de Dave Ramsey a través de un podcast, aprendí lo que era un podcast. Y porque aprendí lo que era un podcast, luego pensé, ¿y por qué no creo yo mi propio podcast? Entonces, de cierta forma estamos hablando en este momento de este tema, porque ahí en el 2008 yo me estaba ahogando de las deudas. ¿Cómo son las cosas, verdad? Pero bueno, comencé también a leer sus libros. Tiene un libro que se llama The Total Money Makeover. En español se llama La transformación total de tu dinero. Voy a poner un enlace ahí en las notas del show. Dave Ramsey propone los siguientes pasos. Es una lista de 7 pasos. Él los llama baby steps, los pasos bebé, para lograr tu libertad y tu paz financiera. El número 1 es ahorrar $1,000 para comenzar tu fondo de ahorro básico para emergencias. Número 2, implementar la técnica avalancha para pagar tus deudas. De esta técnica hemos hablado en el capítulo número 14, así es que te recomiendo, si no lo has escuchado, que regreses a escucharlo. Paso número 3, completar tu fondo para emergencias, ahorrando suficiente para cubrir los gastos de 3 a 6 meses. Lo que te cueste tus gastos en el hogar, la hipoteca, la renta, la comida, colegiaturas y todo, súmalo, multiplícalo por 3 o 6, o ahí un número en medio. Ese es el monto que él recomienda que tienes que tener ahorrado. Es un fondo de emergencia en una chequera que no vas a tocar para nada más que para emergencias. Paso número 4 es invertir 15% de tus ingresos en fondos para el retiro. Número 5, ahorrar para la universidad de tus hijos. Número 6, pagar tu hipoteca. Número 7, acumular riqueza, disfrutarla y compartirla. Creo en la filosofía de vivir sin deudas que propone Dave Ramsey por muchas razones, la verdad. Principalmente porque, como te conté, yo viví en carne propia los efectos que para mí fueron traumáticos, la verdad. O sea, habrá gentes que estén en muy buena situación económica. Yo pasé por una racha muy mala. Y el no tener dinero para pagar tus deudas o mantener tu estilo de vida es terrible. También creo en este proceso que él propone porque he sido testigo, he vivido la experiencia de sentirme libre por no tener deudas. Vivir sin deudas te da libertad. Vivir con deudas te esclaviza. Yo no conozco a ningún otro gurú de finanzas personales que proponga un sistema para vivir sin deudas como Dave Ramsey. Como lo he hablado antes, muchos te enseñan que las deudas son necesarias, que es mejor invertir tu dinero que pagar las deudas de bajo interés y que necesitas financiar todo para construir buen historial crediticio. Pero durante mucho tiempo yo seguí ese sistema de obtener deudas y casi me llevó a la ruina. Entonces, aprendí mi valiosa lección de vida, abrí los ojos y afortunadamente los abrí a tiempo. Ahora es momento de darte las super noticias. Creo tanto en el sistema para vivir sin deudas de Dave Ramsey que además de practicarlo, he decidido que quiero dedicarme profesionalmente a enseñarlo. Así es que durante los próximos meses recibiré el entrenamiento Financial Coach Master Training de la organización Dave Ramsey Solutions. Mi objetivo es ayudar a los hispanos en todo el mundo a que aprendan a tomar el control de su dinero y sus vidas. Te voy a decir, este es un entrenamiento costoso e intenso. Es dinero que yo estoy sacando de mi puerquito para pagar el entrenamiento, pero decidí invertir mi dinero y mi tiempo por varias razones. Número 1, para prepararme de la mejor forma posible, porque en realidad mi misión y mi pasión es ayudarle a más personas a que vivan mejor. ¿Cómo? A través de mi blog, a través del podcast y a través de otros proyectos que estoy
en los que estoy trabajando, de los cuales después te contaré. Hay miles de personas en Estados Unidos, México, Colombia, España, en fin, que no duermen por sus deudas. Así Vivo Mejor podcast se escucha en más de 20 países. Cientos o miles de personas cada mes están leyendo mi blog. ¿Qué mejor manera de prepararme mejor para compartir esta información que con toda convicción sé que a mí me ha hecho mejor persona y me ha mejorado mi vida y va a mejorar el futuro de mis hijos y va a mejorar mi patrimonio y va a mejorar mi futuro financiero? Yo sé que este mensaje es diferente al típico que escuchas sobre las finanzas personales y lo sé porque lo viví. Si tú estás pensando que vivir sin deudas es una locura, te felicito. En serio, no lo digo en broma. Te felicito. ¿Por qué? Porque esa fue la primera reacción que yo tuve cuando escuché a Dave Ramsey decirlo por primera vez. Que es mejor vivir sin deudas. Este tipo está loco, ¿te acuerdas? Te platiqué al inicio del podcast. Y ahora esta tipa que te está hablando en este podcast y que te escribe en su blog, Así Vivo Mejor, también te lo está diciendo. Me he vuelto una loca por seguir los pasos de Dave Ramsey, aprender los conceptos para vivir sin deudas y asegurar mi futuro financiero. Y aún peor, estoy a punto de entrar en un entrenamiento para enseñarles a ustedes más sobre esta loca idea de vivir sin deudas. Al inicio del podcast te mencioné que tus deudas son obligaciones que tú tienes con el banco. Yo no quiero vivir ni un día más obligada a pagarle al banco. Yo quiero vivir con opciones para hacer lo que yo quiera con mi tiempo y con mi dinero. Por eso no tengo deudas, porque quiero tener la libertad de decidir qué hacer con mi tiempo y con mi dinero. Las deudas limitan tus opciones. El dinero te da libertad. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Dedicarte a trabajar para pagar tus obligaciones o disfrutar tu vida? No importa cuál sea el estado de tus finanzas personales el día de hoy. Quizás estás en la ruina, ahogado en deudas. A lo mejor no tienes deudas, pero tampoco tienes ahorros y vives al día. Quizás has perdido la esperanza de progresar económicamente. Cualquiera que sea tu situación, te puedo asegurar una cosa. Tú tienes en tus manos el poder de cambiar el rumbo de tu vida y de tu realidad financiera. No importa si tienes 15 o 90 años. ¿Para dónde quieres dirigirte? ¿Hacia la paz financiera o hacia la depresión permanente? La idea y el cambio de hábitos para vivir sin deudas a mí me ha transformado mi vida y a mi familia. 10 años después de nuestra recesión, estamos en una situación financiera muy diferente, con excepción de mi casa, todo lo que tengo yo, desde mis carros, hasta los chicles, hasta la leche en el refrigerador. Todo lo compramos en efectivo, sin deudas, no financiamiento. Pero hoy no te estaría contando esta historia si no hubiera tocado fondo en 2008. Seguramente continuaría viviendo al día, de cheque en cheque, endeudada y sin ahorros, y esperando escuchar a algún loco en un podcast que me dijera que es posible tener una mejor vida, que me dijera que sí se puede pagar cosas por las cosas en efectivo, que me dijera que es una mentira esto del tener buen crédito y vivir obligado a pagarle todo al banco con tal de construir tu historial crediticio. ¿Me hubiera gustado haberlo escuchado eso? No hace 10 años, sino hace 20 años. Te cuento hoy todo esto porque si yo logré cambiar mi situación después de sentirme ahogada en deudas y con $300 en mi cuenta de banco, con una hipoteca, tarjeta de crédito, 2 pagos de carro que hacer. Si yo logré cambiar mi situación, tú también puedes hacerlo. He creado Así Vivo Mejor podcast y blog con la esperanza de que esta información te motive
a tomar acción y a aprender a administrar mejor tu dinero y a controlar tus finanzas personales. Yo te ofrezco todo esto que hago gratis. Está el podcast, está el blog, el canal de YouTube. Lo hago porque quiero que otros vivan en paz como yo me siento. No fue fácil, ni tampoco va a ser fácil para ti, la verdad. No va a ser fácil, no. Pero la decisión de cambiar tu vida y de cambiar tu situación financiera está solamente en tus manos. ¿Qué quieres hacer con tu futuro? Solo tú puedes decidirlo. Si necesitas quien te eche porras, quien crea en ti, quien esté dispuesta a compartir información y recursos que te ayuden a lograrlo, aquí estoy. Cuenta conmigo. Para eso existe Así Vivo Mejor. Si necesitas una comunidad donde la gente te apoye, donde puedas hacer preguntas, donde puedas compartir información, te invito a que te unas a mi grupo de Así Vivo Mejor blog y podcast en Facebook. Visita facebook.com/Yasmin Thomas. Esa es mi página de Facebook y ahí vas a encontrar el enlace para unirte al grupo de Así Vivo Mejor blog y podcast. Esa comunidad está diseñada como un grupo de apoyo para contestar tus preguntas, para darte ánimo, para echarte porras, para estar contigo en este camino. Este es el mensaje que tengo para ti el día de hoy. Y recuerda que siempre puedes contar conmigo en el blog asivivomejor.com. Específicamente si quieres ver el artículo relacionado con este episodio, si quieres volverlo a escuchar, compartirlo en tus redes sociales, puedes visitar asivivomejor.com/18. Ahora, si tienes una duda en particular, recuerda que puedes llamar a mi correo de voz y dejarme tu pregunta. El número es 682-207-8551. Y si tienes oportunidad, si disfrutas del podcast, te pido un favor enorme, que me dejes una reseña en iTunes. Si algo puedes hacer para apoyar este podcast es tomarte unos segunditos de tu tiempo y escribirme esa reseña. Son súper importantes porque nos ayudan a promover el show y a que suba en las listas de popularidad de iTunes para que más personas lo encuentren. Muy bien, amigos, pues sin más por el momento, les agradezco mucho su compañía y su paciencia. Recuerden que cuando cuento con su compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Thomas y te espero en la próxima.